La noche en San Aurelio tenía un modo peculiar de caer. No descendía de golpe como en otros lugares, sino que se derramaba lentamente sobre los tejados, mezclando el olor a humo con el de los pinos recién cortados. A lo lejos, el sonido del río se confundía con los cantos de los grillos y el crepitar de una fogata que no debía estar allí. Mateo caminaba despacio por el sendero del barranco, con el abrigo cubierto de polvo y la linterna temblando en su mano. Hacía 2 inviernos que vivía solo con su hija Sofía, y desde entonces, el silencio se había convertido en su más constante compañero. Sin embargo, aquella noche el silencio no estaba solo, lo acompañaban gritos. Entre las sombras, divisó una multitud reunida. Eran vecinos, hombres y mujeres del pueblo, con rostros endurecidos por el miedo. Sostenían antorchas y palos, y hablaban todos a la vez, invocando oraciones que sonaban más a maldiciones que a plegarias. En el centro del círculo, atada a un tronco, había una figura delgada, cubierta de harapos. Mateo se acercó con cautela, ocultándose tras una roca. Pudo ver mejor, era una muchacha joven, tal vez 16 o 17 años, con el cabello largo y enredado, y una cruz blanca pintada en la frente. Su mirada era extraña, distinta. Un ojo era color miel, el otro, azul claro como el cielo antes de la tormenta. Aquella diferencia bastaba para condenarla. Dicen que nació así, susurró una anciana cerca del fuego. Que su madre murió al verla. Que la tierra se agrietó bajo sus pies cuando dio su primer llanto. Entonces el signo es claro, respondió el hombre del bastón, el que siempre se creía juez de todos. Debe purificarse. Esta noche, su alma regresará limpia. Mateo sintió que algo se retorcía dentro de él. Recordó a su esposa, Lucía, en sus últimos días. Recordó las miradas del pueblo cuando ella enfermó, los rumores, los cuchicheos. La casa del viudo está maldita, decían. Su mujer no debía haber ido sola al bosque. Aquellos mismos labios, las mismas lenguas, estaban ahora dispuestas a destruir otra vida. Esperó a que las antorchas se movieran hacia la colina, donde el rito se completaría. El grupo se alejó lentamente, dejando atrás el tronco y a la muchacha amarrada. Ella respiraba con dificultad, las muñecas sangraban. Mateo se acercó, el corazón martillándole el pecho. Tranquila, susurró al llegar a su lado. No te haré daño. Ella levantó la cabeza con esfuerzo. La cruz blanca le cubría la frente como una herida abierta. ¿Quién eres?, preguntó ella, con la voz apenas audible. Alguien que también fue señalado una vez. Sacó su navaja, la misma que usaba para pelar ramas en el taller. Las cuerdas se dieron con un chasquido. La muchacha cayó de rodillas, temblando. Mateo la sostuvo antes de que se desplomara. Si te quedas, te matarán, dijo él, mirando hacia el sendero donde las luces del grupo aún brillaban. Si vienes conmigo, quizá te salves. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. No hace falta conocer a alguien para saber que no merece morir así. La levantó con cuidado y la cubrió con su abrigo. Ella apenas pesaba. Cuando sus miradas se cruzaron, algo en ella brilló. Miedo, sí, pero también una especie de desconcierto agradecido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo mientras caminaban hacia el bosque. Alma, respondió ella tras un silencio. Me llamo Alma. Y yo, Mateo. El viento sopló entre los árboles, dispersando el olor a humo. Las ramas parecían cerrar el camino detrás de ellos, como si el bosque quisiera esconderlos. A cada paso, Mateo escuchaba el crujir de las hojas, el jadeo débil de la muchacha y el propio sonido de su conciencia, que le decía que estaba metiéndose en algo más grande que él. Pero en el fondo, no podía hacer otra cosa. Cuando llegaron a la orilla del río, Alma tropezó. Cayó de rodillas en el barro y comenzó a llorar. No con gritos, sino con ese llanto silencioso que duele más. Mateo se agachó junto a ella. No soy mala, dijo ella entre sollozos. Solo nací diferente. Ellos dicen que traigo desgracia. Pero yo nunca hice daño a nadie. Lo sé, respondió él, mirándola con tristeza. La gente teme lo que no entiende. Alma lo miró, y por un momento, entre las sombras, sus ojos dispares parecieron reflejar fuego y agua a la vez. Si me ayudas, ellos también te odiarán. Ya me odian, contestó Mateo con una media sonrisa cansada. Así que no hay nada que perder. La tomó de la mano y la guió por un camino estrecho que solo él conocía, un sendero entre robles que conducía a su huerto. La luna se filtraba entre las ramas y dejaba pequeñas manchas plateadas sobre el suelo. A medida que avanzaban,
el sonido de los aldeanos se desvaneció detrás de ellos, sustituido por el canto de los grillos y el murmullo del río. Alma caminaba descalza, el frío clavándose en sus pies, pero no se quejaba. Cada tanto, miraba a Mateo como si aún no pudiera creer que alguien la había salvado. ¿Por qué lo hiciste de verdad?, preguntó al fin, con un hilo de voz. Porque tengo una hija, respondió él. Y si algún día el mundo la señalara, quisiera que alguien tuviera el valor de hacer lo mismo por ella. Al llegar a la puerta de la cabaña, Mateo se detuvo. Dentro, la luz de la chimenea parpadeaba débilmente. Aquí estarás a salvo esta noche, dijo mientras abría la puerta. Mañana veremos cómo continuar. Alma se apoyó en el marco, extenuada. Gracias, susurró. No todos los hombres salvan a una desconocida. No todos los días se encuentra uno con alguien que desafía la crueldad del mundo solo con su mirada, respondió él. Ella lo observó un instante más, como si quisiera grabar su rostro. Luego, se dejó caer sobre una manta junto al fuego. Mateo la cubrió con otra, asegurándose de que no tuviera frío. Afuera, el viento sopló con fuerza, y en la distancia se escuchó el eco de los tambores del pueblo, llamando a juicio a la niña marcada. Pero en aquella cabaña, el silencio era distinto, no el del miedo, sino el de algo nuevo que acababa de nacer. Mateo apagó la linterna y se quedó mirando el fuego. En la penumbra, el rostro dormido de Alma parecía tranquilo, casi luminoso. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que no estaba solo. El destino acababa de entrar por su puerta, descalzo, tembloroso, y con una cruz blanca borrándose lentamente bajo la piel. La cabaña de Mateo estaba construida con madera vieja, pero firme, y olía a pan tostado, a romero seco y a leña recién cortada. A la entrada, una lámpara de aceite colgaba del techo, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Todo era pequeño, pero acogedor, una mesa redonda con 3 sillas, una chimenea de piedra, una cama junto a la ventana y una alfombra tejida por la difunta Lucía, su esposa. Sofía, la hija de Mateo, dormía en la pequeña habitación contigua. Tenía 7 años, y soñaba con los caballos del molino y con las historias que su padre le contaba antes de dormir. Pero aquella noche, los sueños se rompieron cuando oyó la puerta abrirse y unos pasos arrastrados sobre el suelo. Se incorporó, sujetando a su muñeco de trapo, y se asomó por la rendija. Su padre entraba con una mujer en brazos, cubierta con una manta. El cabello de ella caía en rizos desordenados, húmedos, y sus pies estaban sucios de barro. Sofía, confundida, dio un paso atrás, con el corazón golpeando rápido. Papá, susurró desde la puerta, ¿quién es esa señora? Mateo se giró, sorprendido de verla despierta. Le sonrió con ternura. Es una amiga, Sofía. Está herida. Solo necesita descansar un poco. ¿Viene del pueblo? No exactamente, respondió, evitando la mirada inquisitiva de su hija. Mañana hablaremos, ¿de acuerdo? La niña asintió, aunque no muy convencida. Observó cómo su padre colocaba a la desconocida en la cama cercana al fuego y le cubría los hombros con una manta. Luego, Mateo preparó un cuenco con agua tibia y una toalla limpia. Alma, medio despierta, abrió los ojos y trató de incorporarse, pero el cansancio la vencía. Tranquila, le dijo Mateo. Has pasado por demasiado esta noche. Descansa. Ella lo miró por un momento, como si quisiera agradecer, pero las palabras no le salieron. Sofía, aún observando desde la puerta, se atrevió a entrar. Se acercó despacio, con el muñeco apretado contra el pecho. ¿Es un fantasma?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Mateo soltó una pequeña risa que rompió la tensión del momento. No, hija. No es un fantasma. Está viva, como tú y como yo. Solo necesita un lugar donde dormir. Sofía se quedó pensativa. Luego, se acercó a la mujer y le tendió su muñeco. Se llama Fito. Te lo presto para que no tengas miedo. Alma, conmovida, sonrió con esfuerzo y aceptó el muñeco, apretándolo suavemente contra su pecho. Gracias, pequeña, murmuró, con voz ronca. Prometo devolvértelo cuando esté mejor. No hace falta, dijo Sofía, sonrojándose. Puedes quedártelo un rato. Mateo observó la escena en silencio. Aquella ternura, tan simple y pura, le recordó algo que había olvidado, la capacidad de confiar sin condiciones. Pasaron unos minutos en calma. El fuego crepitaba, llenando la habitación de una luz cálida. Alma se quedó dormida con el muñeco entre los brazos. Mateo y Sofía se miraron, el padre le indicó con un gesto que volviera a su cama.
Cuando la niña se hubo marchado, él se sentó frente al fuego y dejó que la noche siguiera su curso. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el olor a pan recién horneado. Mateo había dormido poco. Cada tanto se levantaba para asegurarse de que la muchacha respiraba con normalidad. Cuando el sol entró por las ventanas, Alma abrió los ojos. Por un instante, pareció desorientada. ¿Dónde estoy?, preguntó, incorporándose despacio. En mi casa, respondió Mateo, sirviéndole un poco de agua. Te encontré en el barranco anoche. Te habrían hecho daño. Alma miró a su alrededor. Todo era sencillo, pero ordenado, con el cuidado de quien ama lo que construye con sus propias manos. No debiste arriesgarte, dijo, con la voz baja. El pueblo no te lo perdonará si saben que me has ayudado. No me importa, contestó Mateo. No pienso dejar que maten a nadie por superstición. Ella bebió un sorbo de agua y miró hacia la puerta abierta. En el umbral estaba Sofía, con la cara aún medio dormida. Buenos días, saludó la niña, sonriendo. Buenos días, respondió Alma, intentando devolver la sonrisa. Gracias por tu muñeco. Me hizo compañía. Sofía se rió y se sentó junto a ella, observando sus ojos. Tienes uno marrón y otro azul. Es bonito. ¿No te asusta? No, mi gato también tiene los ojos diferentes. Dice papá que eso es un regalo del cielo. Alma rió, un sonido suave y limpio que llenó la habitación como si abriera una ventana. Mateo, al oírla, levantó la vista de la masa que amasaba y la observó. Aquella risa le pareció extrañamente familiar, como una melodía que había escuchado antes pero no recordaba dónde. Durante el desayuno, comieron pan, leche y mermelada de mora. Alma comía despacio, aún con cautela. Cada gesto suyo mostraba una mezcla de gratitud y desconfianza. No recuerdo nada antes de anoche, dijo finalmente. Solo voces. Voces que me llamaban maldición. Y después, fuego. Mateo la escuchó sin interrumpirla. El miedo puede hacer que la gente olvide lo que es humano, dijo él. Pero aquí no tendrás que temer eso. Sofía los observaba desde su silla, con la inocencia de quien no entiende del todo la gravedad de las cosas. ¿Se quedará con nosotros?, preguntó. Mateo y Alma se miraron. Él dudó unos segundos antes de responder. Por ahora sí. Hasta que encontremos una forma de que pueda estar segura. El día transcurrió tranquilo. Mateo salió a trabajar en el huerto, y Alma insistió en ayudar. Caminaba descalza entre las hileras de tomates, sintiendo la tierra húmeda bajo los pies. Se notaba que no estaba acostumbrada a ese tipo de labor, pero su determinación la mantenía de pie. No tienes que forzarte, le dijo Mateo mientras llenaban un cesto. Aún estás débil. No quiero quedarme sin hacer nada, respondió ella. Necesito sentir que pertenezco a algún sitio, aunque sea por un momento. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de un color naranja pálido. Alma se sentó junto a Sofía, que dibujaba en el suelo con una ramita. ¿Qué haces?, preguntó Alma. Dibujo una casa con 3 personas. Tú, papá y yo. Alma la miró sorprendida, con los ojos húmedos. ¿Yo? Claro. Ya vives aquí, contestó la niña con total naturalidad. Y papá dice que si compartimos el pan, somos familia. Mateo las miraba desde la distancia, apoyado en su azada. Sonrió sin decir nada. Por primera vez desde la muerte de Lucía, sintió que la casa no estaba vacía. Al caer la noche, Alma se asomó a la ventana. Afuera, las luces del pueblo titilaban a lo lejos. Vendrán por mí, dijo en voz baja, sin apartar la vista. Ellos no olvidan. Entonces haremos que no te encuentren, respondió Mateo, acercándose. Aquí, nadie entra sin mi permiso. Ella lo miró. En su expresión había miedo, sí, pero también algo más. Una chispa que no había tenido la noche anterior. Confianza. Gracias, Mateo. No sé si merezco tanta bondad. Todos merecemos una segunda oportunidad, contestó él. Incluso los que el mundo decide llamar diferentes. El fuego crepitó en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Sofía dormía, abrazada a su muñeco. Afuera, el viento movía las ramas, y el olor del pan recién hecho llenaba el aire. Esa noche, en la casa al final del huerto, 3 almas distintas compartieron el mismo techo, el mismo calor y un silencio que no era de miedo, sino de comienzo. Algo estaba cambiando, aunque ninguno de los 3 pudiera ponerle a un nombre.
El amanecer llegó con un frío suave y una neblina que cubría el camino principal del pueblo. Mateo salió temprano, como cada día, con una cesta de manzanas sobre el hombro. Al abrir el portón del huerto, notó algo extraño. Sobre la madera había marcas nuevas, dibujadas con tiza blanca. Eran símbolos toscos, trazados a mano, un ojo abierto y una espiga cruzada. Durante un instante se quedó observándolos sin moverse. No era la primera vez que veía esas señales. En San Aurelio significaban vigilancia y hambre. Ojo y espiga, decían los aldeanos, cuando la abundancia peligra, busca al culpable. Sabía lo que eso implicaba. El pueblo sospechaba que en su casa se escondía alguien. Pasó el dedo sobre las marcas, borrándolas con un gesto rápido. El polvo blanco se le quedó pegado en la piel, como si quisiera recordarle que el peligro estaba cerca. Dentro, Alma preparaba el desayuno junto a Sofía. Llevaba un vestido que había encontrado entre las cosas de Lucía y lo había ajustado con un cordel en la cintura. El olor del pan y del café llenaba el aire. «Dormiste poco», dijo Alma cuando Mateo entró. «Tienes los ojos rojos». «No más de lo necesario», respondió él con una sonrisa cansada. «Saldré al mercado un par de horas. Quiero vender las manzanas antes de que empiece la lluvia. ¿Quieres que te acompañe?» «No, aún es pronto para eso», contestó con suavidad. «Es mejor que no te vean». Sofía se acercó con una flor que había recogido en el huerto. «Papá, ¿por qué había dibujos en la puerta?», preguntó con inocencia. Mateo se agachó y le acarició el cabello. «Nada importante, cariño. Solo travesuras de los chicos del pueblo». Pero su voz no sonaba tan segura como quería aparentar. Mientras él caminaba hacia la plaza, Alma se quedó mirando por la ventana. Algo dentro de ella le decía que esas marcas no eran un simple juego. La gente del pueblo tenía miedo, y el miedo era un lenguaje peligroso. Hablaba en susurros, pero actuaba con fuego. En el mercado, los puestos estaban llenos de frutas, panes y animales. Las conversaciones eran tensas, y los ojos se desviaban rápido cada vez que alguien mencionaba la palabra extraña. Mateo colocó su cesta sobre la mesa y comenzó a ofrecer las manzanas. El alguacil, Roldán, se encontraba en el centro, observando todo. Era un hombre corpulento, con mirada afilada y la autoridad del que disfruta siendo temido. «Viudo Mateo», dijo con voz grave al acercarse, «hace días que no te vemos en la taberna. ¿Todo bien en tu casa?» «Todo como siempre», contestó él, midiendo cada palabra. «Mi hija crece, el huerto da fruto, y los días siguen su curso». «Eso me alegra», replicó Roldán, apoyando su mano en la mesa. «Aunque, dicen que por las noches se ve luz en tu cabaña más tarde de lo habitual. Trabajo el doble, ya lo sabes. El sueño no me sobra». Roldán lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Trabajar está bien. Pero esconder algo, eso es otra cosa. El consejo está nervioso. Anoche se oyó hablar de una chica con ojos diferentes. Algunos aseguran que huyó hacia el norte, otros que alguien la protegió. Tú vives cerca del barranco, ¿no?» Mateo bajó la vista hacia las manzanas, fingiendo elegir una. «Cerca, sí, pero no vi a nadie. Solo las estrellas y el río». Roldán asintió lentamente, sin apartar su mirada de él. «Espero que así sea. Porque si la hallamos y descubrimos que alguien la encubre, ese alguien responderá como cómplice de herejía. Y tú sabes lo que eso significa». El silencio entre ambos se volvió pesado. Mateo respiró hondo y levantó la cabeza. «Yo solo cuido mi casa, Roldán. No necesito tus advertencias para saber cómo proteger lo que es mío». El alguacil sonrió, sin ofenderse, pero con una chispa peligrosa en los ojos. «Por supuesto. Solo hago mi trabajo, Mateo. Tú haz el tuyo, y duerme tranquilo si puedes». Cuando el hombre se alejó, el corazón de Mateo seguía golpeando. Comprendió que no podían quedarse mucho tiempo. Roldán sospechaba, y cuando aquel hombre sospechaba, los muros terminaban ardiendo. De regreso a casa, la lluvia empezó a caer en gotas finas. Abrió la puerta y vio a Sofía y Alma riendo en la cocina. Alma había aprendido a hacer panecillos, y Sofía los cubría con miel. Por un instante, la escena le pareció un sueño, la niña sonriendo, la mujer moviéndose con gracia, la casa viva otra vez. Alma lo notó en el umbral y sonrió. «Llegas justo a tiempo. Tu hija dice que mis panés no saben a nada». «Eso no es verdad», protestó Sofía entre risas. «Dije que saben distinto». «Distinto no siempre es malo», comentó Mateo, colgando el abrigo mojado.
Se sentó frente a ellas, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales. La tarde se volvió lenta y tranquila. Pero cuando el fuego empezó a bajar, Alma se acercó a él con el rostro serio. Vi las marcas en la puerta, dijo en voz baja. Las borraste, ¿verdad? Mateo asintió. Sí. No quiero que Sofía las vea otra vez. ¿Qué significan? Que alguien nos observa. Que sospechan. Alma apretó las manos sobre el delantal. Tal vez deba irme. No quiero traer desgracia a tu casa. Mateo la miró con calma, aunque por dentro algo en él se agitaba. No volverás al frío. Ya tomé mi decisión cuando te solté del tronco. No me retractaré ahora. Ella respiró hondo. Sus ojos, uno miel y otro azul, se humedecieron. No entiendo por qué haces todo esto por mí. Porque si nadie desafía la crueldad del pueblo, el miedo ganará siempre. Un trueno sacudió la casa. Sofía corrió hacia ellos y se sentó en el regazo de su padre. ¿Tienes miedo de la tormenta, papá? No, hija, respondió él. La tormenta no me asusta. Lo que asusta es lo que viene cuando termina. Esa noche, mientras Sofía dormía, Mateo y Alma permanecieron despiertos junto al fuego. Ella contaba trozos sueltos de su memoria, una madre que la escondía bajo la cama, una voz que la llamaba bendita antes de que la multitud dijera maldita. No recordaba más, solo fragmentos que dolían. Tal vez mi madre aún viva, murmuró Alma, mirando las llamas. Tal vez ni siquiera recuerde mi rostro. Si sigue viva, te buscó. Y si no, estoy seguro de que te soñó todas las noches, respondió Mateo. El fuego proyectaba sobre ellos una luz dorada. En un momento, sus manos se rozaron sin querer. Ninguno se apartó. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que ambos entendieran que algo había empezado a crecer entre el miedo y el silencio. Afuera, la lluvia lavaba las marcas de tiza del portón. Pero aunque el agua borrara los símbolos, el peligro seguía allí, acechando en las sombras del pueblo. Y en el corazón de Mateo, una certeza se afirmaba: si querían sobrevivir, pronto tendrían que enfrentarse a algo más que simples rumores. La noche siguiente trajo consigo un silencio extraño, tan espeso que parecía que el aire mismo contenía la respiración. El viento había cambiado de dirección, soplaba desde el sur, trayendo consigo el olor del molino viejo, ese que hacía años nadie utilizaba. Mateo lo notó apenas salió al patio. Algo en el ambiente olía a humo antes de que el humo se viera. Dejó el cesto a un lado y caminó hacia el límite del huerto. Desde allí, entre los árboles, divisó una columna de fuego elevándose en la colina del molino. La llama era alta, viva, iluminando el cielo con un resplandor rojizo que teñía las nubes de un tono inquietante. Y junto al fuego, sombras. Varias. Personas. No, susurró. No puede ser. Entró de nuevo en la casa y cerró la puerta con tranca. Alma y Sofía estaban aún despiertas, ordenando los utensilios de la cena. Alma lo miró de inmediato y comprendió que algo no iba bien. ¿Qué sucede?, preguntó con voz baja, aunque en sus ojos ya brillaba el miedo. Fuego en el molino, respondió Mateo mientras corría la cortina de la ventana. No es un accidente. Es un aviso. Sofía, que alcanzó a oír, se acercó con su muñeco en brazos. Papá, ¿por qué hay fuego? Mateo se agachó para quedar a su altura y acarició su cabello. No pasa nada, amor. Solo quédate aquí con Alma. Voy a ver desde el camino. Alma dio un paso adelante. No irás solo. Si es lo que creo, ese fuego es por mí. Precisamente por eso, dijo él, mirándola con firmeza. Te necesito aquí, con Sofía. Pero Alma lo siguió hasta la puerta. Afuera, la luz del fuego se reflejaba entre los árboles. Era como si la colina entera ardiera en nombre del miedo. Mateo tomó una antorcha apagada y subió parte del sendero hasta alcanzar una curva desde donde podía ver mejor. Lo que vio le heló la sangre. Roldán estaba allí, junto a varios hombres. Habían encendido el molino y gritaban frases antiguas, casi rituales. Que el fuego purifique a los que mienten, gritaba Roldán con una voz que se imponía sobre el viento. Que arda la sombra que el diablo escondió entre nosotros. Las chispas volaban al cielo como almas en pena. La multitud no era grande, pero suficiente para causar miedo. En las caras de los aldeanos había una mezcla de devoción y crueldad. Mateo lo sabía, esas eran las mismas caras que, tiempo atrás, habían mirado a Lucía mientras agonizaba sin ofrecer ayuda. Bajó la vista, respiró hondo y regresó a la casa. Tenía que pensar. Al entrar, Alma lo esperaba junto a la ventana, pálida. ¿Lo viste?
Preguntó sin necesidad de respuesta. Roldán, dijo Mateo. Está haciendo creer a todos que el fuego los protegerá de ti. Alma apretó los puños, temblando. Entonces no tardará en venir. Querrá comprobar su sospecha. Y vendrá con la ley de su parte, añadió Mateo. Mañana, al amanecer. Sofía dormía ya, acurrucada en el rincón. Mateo bajó la voz. Tenemos que decidir. Podrías irte antes de que lleguen. Conozco un camino hacia el valle, nadie te seguirá si cruzas el arroyo. Alma negó con la cabeza. No puedo seguir huyendo. Cada vez que corro, el miedo crece. Si me voy, encontrarán a otra para culpar. Esta vez debo quedarme. Mateo la observó. En su mirada no había resignación, sino algo nuevo, fuerza. Y sin embargo, temblaba. No permitiré que te hagan daño. Tú no puedes luchar contra todo un pueblo. Ya lo hago, respondió él. Cada día que te escondo, cada palabra que no digo, ya es una lucha. Ella dio un paso hacia él. El fuego del molino iluminaba la habitación desde la ventana, tiñendo sus rostros con reflejos anaranjados. No entiendo cómo puedes arriesgarlo todo por mí. Porque ya perdí una vez lo que más amaba. No pienso volver a quedarme mirando mientras la crueldad decide el destino de alguien que no la merece. Por un instante, se miraron en silencio. El ruido del fuego a lo lejos era como un corazón latiendo fuera del pecho. Alma bajó la mirada, respiró profundamente y dijo: entonces nos quedaremos juntos. Pase lo que pase. Esa noche no durmieron. Se turnaron para vigilar por la ventana. De vez en cuando, se escuchaban ladridos, pasos distantes, un murmullo entre los árboles. Hacia el amanecer, los pasos se hicieron más nítidos. Sofía despertó sobresaltada. Golpes en la puerta. 3, secos, autoritarios. Por orden del Consejo de San Aurelio, abrid, gritó una voz grave. Era Roldán. Mateo se levantó, tomó su bastón y abrió solo un resquicio. ¿Qué quieres tan temprano? Preguntó. Hablar contigo, viudo. Dicen que anoche vieron una sombra femenina cruzando tu huerto. Mi hija y yo dormíamos. Nadie entró. Roldán sonrió sin humor. Puedo comprobarlo. ¿O tienes algo que ocultar? Antes de que Mateo respondiera, el alguacil empujó la puerta y entró. Sus botas embarradas mancharon el suelo. Detrás de él, 2 hombres armados con palos lo siguieron. Bonito lugar, dijo, mirando alrededor. Siempre me pareció curioso que vivas tan apartado. Demasiada tranquilidad para un hombre solo. Mateo mantuvo la calma. La tranquilidad es lo único que me queda. ¿Y esta taza? Preguntó Roldán, señalando una en la mesa. Son 3, no 2. Mateo lo miró fijamente. A veces dejo otra por costumbre. Mi esposa, se interrumpió, con la voz grave. Era su lugar. Roldán levantó la taza, la olfateó. Luego observó un cabello largo sobre la madera. Sonrió. Costumbre, dices. Interesante. Esta noche haremos registro. Alma escuchaba todo desde debajo de las escaleras, donde Mateo había improvisado un escondite. Podía ver los pies del alguacil moviéndose por la habitación. Cuando finalmente Roldán salió, la tensión se rompió. Mateo cerró la puerta con un golpe y respiró profundamente. Alma salió de su escondite, con el rostro pálido pero decidido. Nos buscan, dijo ella. Y no se detendrán. Entonces no esperaremos a que lleguen, respondió Mateo. Al caer la tarde, iremos hacia el bosque. Conozco senderos que ni los cazadores recuerdan. Ella lo miró con una mezcla de miedo y admiración. Mateo, si nos atrapan, morirás por mi culpa. No, dijo él, acercándose. Morirías si te dejo atrás. Esa tarde prepararon provisiones, pan, queso, agua y una manta. Sofía no entendía del todo lo que ocurría, pero intuía el peligro. Papá, ¿nos vamos de casa? Preguntó con los ojos grandes. Solo un paseo largo, mi amor, dijo Mateo, acariciándole la mejilla. Pero esta vez no olvides tu muñeco. Cuando el sol empezó a ocultarse tras la colina, las llamas del molino se habían apagado, dejando una columna de humo negro que se alzaba como una advertencia. Mateo miró una última vez su casa, esa pequeña cabaña que había construido con sus manos, y comprendió que tal vez no volvería a verla. Tomó la mano de Alma, luego la de su hija, y juntos cruzaron el sendero hacia el bosque. El crepúsculo los envolvía en un tono violeta profundo,
y el viento traía consigo el murmullo distante de voces humanas. Si nos cierran los caminos, dijo Mateo sin mirar atrás, inventaremos otros. Y así, mientras la oscuridad los acogía, el sonido del río comenzó a guiarlos. Las sombras del pueblo quedaron atrás, pero el fuego del molino seguía ardiendo en su memoria, recordándoles que el miedo del hombre puede prender tan fácil como una chispa, y que a veces, solo el amor tiene el valor de desafiarlo. El amanecer los encontró caminando entre los árboles húmedos del bosque. La niebla era tan densa que parecía que cada paso abría un nuevo camino invisible. Sofía avanzaba en silencio, sujetando su muñeco contra el pecho. Alma, cubierta con la capa de Mateo, respiraba con dificultad, pero seguía adelante sin quejarse. El bosque estaba lleno de sonidos pequeños, el murmullo del río cercano, el crujido de las ramas, el canto distante de un ave solitaria. Mateo caminaba unos pasos por delante, atento, con el bastón en la mano y la mirada fija en el horizonte. Su instinto de padre le decía que el peligro no estaba lejos. Había vivido suficiente entre los hombres para saber que la furia de una multitud tarda en apagarse. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre las hojas, llegaron al viejo puente de madera que cruzaba el río de las promesas. Nadie lo había reparado en años. Las tablas estaban cubiertas de musgo, y el agua, abajo, corría con una fuerza silenciosa. En los tiempos de Lucía, las parejas del pueblo grababan sus iniciales en aquel puente. Era un lugar de encuentros, de votos y de secretos. Mateo se detuvo a mitad del puente y se volvió hacia ellas. El viento soplaba suave, levantando los mechones de cabello de Alma. La luz de la mañana le daba un brillo extraño a sus ojos dispares. Por un instante, el mundo pareció quedarse quieto. Si cruzas conmigo, dijo Mateo con voz baja, pero firme, no habrá vuelta segura. Del otro lado ya no hay caminos conocidos. No soy más que un hombre que perdió demasiado, que aún aprende a respirar sin su esposa. Pero te prometo algo, Alma, pan, techo y un lugar donde no tengas que esconder tu rostro. Ella lo miró sin parpadear, como si sus palabras fueran un ancla arrojada al fondo de un río que amenazaba con arrastrarla. Dio un paso hacia él, tan cerca que pudo oír el ritmo pausado de su respiración. Y yo te prometo, dijo ella, con una voz más firme que en ningún otro momento, que aprenderé a pertenecer sin dejar de ser. Si cruzo ese puente, será porque elijo hacerlo, no porque el miedo me empuja. Sofía, que los observaba en silencio, se acercó y tomó las manos de ambos. Su voz infantil rompió la solemnidad del momento con una claridad que conmovió a los dos. Entonces somos los tres, dijo. Una familia que camina. Mateo la levantó en brazos, sonriendo con una ternura que le devolvió a su rostro una juventud que creía perdida. Alma los miró y sintió una punzada en el pecho. Era una sensación nueva, cálida, casi dolorosa, como si algo dentro de ella empezara a florecer después de un largo invierno. Mientras cruzaban el puente, el sonido del agua se volvió más intenso. El sol los iluminó brevemente, y Mateo pensó que, pese a todo, había belleza en la huida. Pero esa calma no duró mucho. Un sonido seco, metálico, resonó entre los árboles. Luego, voces. No eran muchas, pero suficientes para helarles la sangre. Por allí, al otro lado del río, gritó una voz familiar. Roldán. Mateo apretó el paso y corrió hacia la otra orilla. La madera del puente crujió bajo sus pies. Al llegar, tomó una piedra grande y golpeó una de las cuerdas principales. El puente gimió como si tuviera alma. Alma lo miró horrorizada. ¿Qué haces? Si cruzan, nos alcanzarán. Si lo rompo, tendremos tiempo. Con un último golpe, la cuerda se partió, y parte del puente se vino abajo. Las tablas se precipitaron al agua. Del otro lado, los hombres se detuvieron. Roldán los miraba con furia, impotente, mientras la corriente se llevaba los restos de madera. No podrás esconderte siempre, Mateo, gritó, su voz retumbando entre los árboles. Te encontraré, y cuando lo haga, ella arderá contigo. Mateo respiró hondo. No respondió. Siguió caminando con las dos mujeres hacia el bosque. Horas más tarde, cuando el sol estaba en lo alto, encontraron una pequeña cueva al pie de una colina. No era más que una abertura estrecha, pero bastaba para protegerlos del viento. Sofía se acurrucó entre las mantas y se quedó dormida casi al instante. Alma y Mateo se sentaron a unos pasos de la entrada, observando el bosque. La tensión aún se palpaba, pero la distancia del río les dio una sensación de respiro. Nunca había visto a alguien enfrentarse así a Roldán, dijo Alma, rompiendo el silencio. Todos le temen.
Yo también le temo, admitió Mateo. Pero hay cosas que dan más miedo que un hombre con poder. Ver a una niña crecer en un mundo donde nadie se atreve a defender lo justo, eso sí da miedo. Alma giró el rostro hacia él. La luz de la tarde se reflejaba en sus ojos distintos. ¿Y qué crees que soy, Mateo? Una mujer que le recuerda al mundo lo que ha olvidado, dijo él sin vacilar. Que la diferencia no es pecado, sino señal de fuerza. Ella sonrió, apenas, pero con sinceridad. Luego bajó la vista, jugando con los pliegues de su capa. Si algún día esto termina, quiero volver al pueblo. No a esconderme, sino a mirar a los ojos a los que me condenaron. Ese día llegará, dijo Mateo, mirándola con determinación. Pero antes, debemos sobrevivir a esta noche. El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo el olor de la lluvia. En la distancia, se escuchaba el retumbar del trueno, y Alma se estremeció. Mateo extendió su manta y la colocó sobre los hombros de ella. Sus manos se rozaron. No quiero que te enfríes, murmuró. Alma lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Eres demasiado bueno para este mundo, susurró. Por eso el mundo te golpea tanto. Y tú, dijo él, eres la prueba de que la bondad aún puede sobrevivir incluso en medio del fuego. Durante largo rato se quedaron así, en silencio, escuchando la lluvia caer sobre el bosque. Los truenos se hicieron más cercanos, pero dentro de la cueva el aire era cálido. Mateo sintió que la distancia entre ellos se desvanecía. En ese instante, Alma apoyó su cabeza sobre su hombro. No habló. No hizo falta. Sus respiraciones se sincronizaron lentamente, como si el universo hubiera decidido darles un respiro en medio del caos. Cuando la lluvia cesó, el bosque quedó envuelto en un brillo plateado. La tormenta había limpiado el aire y todo olía a vida nueva. Mateo miró el cielo a través de la entrada de la cueva y pensó que, quizás, aquel puente no solo había separado dos orillas, sino también dos vidas, la que dejaban atrás, marcada por el miedo, y la que comenzaban juntos, guiada por una promesa silenciosa. Y aunque el peligro seguía ahí, en algún lugar entre los árboles, aquella noche durmieron juntos por primera vez sin sobresaltos. Porque en el corazón del bosque, bajo la lluvia apagada, habían cruzado mucho más que un río. Habían cruzado el límite entre la supervivencia y la esperanza. El amanecer llegó cubierto por una neblina tan espesa que parecía hecha de seda. Los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente entre las ramas altas, y el bosque despertaba con sonidos suaves, el murmullo del agua, el crujir de hojas húmedas, el canto lejano de un cuervo. Mateo fue el primero en salir de la cueva. Respiró hondo, saboreando el aire frío y limpio que le quemaba los pulmones. Hacía años que no se sentía tan vivo, tan vulnerable y tan consciente de que el peligro podía acechar en cualquier rincón. Detrás de él, Alma abría los ojos lentamente. Había dormido recostada sobre una manta, y el fuego pequeño que habían encendido aún humeaba. Su cabello estaba desordenado, con mechones pegados al rostro. Cuando Mateo la vio incorporarse, se sorprendió del contraste entre su fragilidad y la fuerza que emanaba de ella. En su mirada había un cansancio antiguo, pero también una calma que parecía desafiar al miedo. «Dormiste un poco», dijo él, sonriendo suavemente. «Lo suficiente para soñar», respondió Alma, observando la luz que entraba por la entrada de la cueva. «Soñé con un campo de trigo. Era enorme, dorado. Y yo podía caminar sin que nadie me mirara con odio». Mateo se sentó a su lado, aún sin quitar la vista del bosque. «Puede que ese lugar exista, Alma. Quizás lo encontremos si seguimos caminando». Ella lo miró y, por primera vez, su voz tuvo un tono más cálido, más cercano. «Tal vez ya lo encontré», dijo en un susurro. Sofía se despertó en ese momento, interrumpiendo el silencio que empezaba a hacerse incómodo. Se levantó con energía infantil, abrazando su muñeco. «Papá, tengo hambre», anunció con una sonrisa desdentada. «Entonces haremos pan esta mañana», respondió Mateo, aliviado por la simpleza de su voz. «Hay un claro cerca del arroyo. Podemos encender un fuego allí». El día transcurrió con una tranquilidad engañosa. Juntos prepararon el desayuno. Alma amasó la harina con agua del río y un poco de sal. Sus manos se movían con precisión, recordando tal vez gestos aprendidos antes del olvido. Sofía recogía flores amarillas y las colocaba a su alrededor, diciendo que así el pan sabría más bonito. Mateo las observaba, en silencio, con una sensación extraña en el pecho. Mientras el pan se cocía entre las brasas, Alma levantó la vista. «Cuando era niña», dijo, «mi madre solía cantarme una canción. No recuerdo la letra,
solo la melodía. Pero la escucho aquí, se llevó la mano al pecho. Como si siguiera dentro de mí. Las canciones no se pierden, respondió Mateo. Solo esperan a que alguien las escuche de nuevo. El viento sopló entre las hojas, y durante unos segundos los tres guardaron silencio. La paz era tan profunda que resultaba inquietante, como si el bosque mismo contuviera el aliento. Y entonces, un crujido lejano rompió el encanto. Mateo se levantó, el cuerpo en tensión. «Quédate aquí», ordenó en voz baja. «¿Qué es?», preguntó Alma. «Pasos», respondió él sin dudar. «No son animales». Se agachó y apagó el fuego con un puñado de tierra húmeda. Sofía se abrazó a Alma, comprendiendo instintivamente que algo iba mal. Los sonidos se hicieron más claros, ramas rotas, hojas pisadas, voces susurrantes. «Por aquí», decía una voz grave. «Siguen huellas recientes». Alma palideció. Mateo la miró con decisión. «Tenemos que movernos. Hacia el río, rápido». Tomó a Sofía en brazos y echó a correr. Alma lo siguió, sosteniendo la manta y una bolsa con lo poco que tenían. El bosque, que hasta hacía un momento parecía un refugio, se convirtió en un laberinto de sombras. Detrás de ellos se escuchaban gritos, órdenes, el ladrido de perros. Roldán no había abandonado la búsqueda. Su voz se alzaba entre los árboles, áspera y cruel. «No corras, Mateo. No podrás esconderte para siempre». El sonido los perseguía como un eco maldito. Mateo corrió hasta que el río apareció frente a ellos, ancho y turbulento. No había puente, solo piedras dispersas y la corriente golpeando con fuerza. «Tenemos que cruzar», dijo él, sin dudar. Sofía lloraba en silencio, pero se aferraba al cuello de su padre. Alma se adelantó, buscando el mejor punto. «Puedo hacerlo», dijo, metiendo un pie en el agua helada. «Si paso primero, te ayudo a cruzar con ella». «No», replicó Mateo. «Si algo te pasa, no podría». No terminó la frase. Alma lo miró con firmeza. «Confía en mí, Mateo. Esta vez, déjame protegerte yo». Dio el primer paso, luego otro, y otro más. El agua le llegaba hasta las rodillas y la empujaba con fuerza, pero mantuvo el equilibrio. Al llegar a la mitad, se volvió hacia ellos. «Ahora». Mateo avanzó, sujetando a Sofía con un brazo y extendiendo el otro hacia Alma. La corriente los golpeaba, resbalaban, pero la mano de ella se aferró a la suya con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan delgado. Por un instante, se miraron, los ojos de él, oscuros, decididos, los de ella, encendidos por una mezcla de miedo y determinación. Cuando al fin alcanzaron la otra orilla, Alma cayó de rodillas, jadeando. Mateo se inclinó a su lado, y sin pensarlo, le sostuvo el rostro con las dos manos. «Lo lograste», susurró, mirándola de cerca. «Nos salvaste». Ella respiraba agitada, el pecho subiendo y bajando, el agua escurriendo por su cabello. «Te dije que no siempre tienes que ser tú quien rescata». Por un momento, no hubo más palabras. Solo el sonido del agua, del viento, de los corazones latiendo. Mateo sintió que el mundo se reducía a ese instante, el rostro de Alma a pocos centímetros, la sensación de su piel fría bajo sus dedos, la calidez de su aliento. Y entonces, sin pensarlo, la besó. Fue un beso breve, tembloroso, cargado de miedo y deseo contenido. Ella no se apartó. Por el contrario, cerró los ojos y correspondió con suavidad, como quien acepta un secreto que ya conocía. El momento terminó cuando Sofía los llamó desde la orilla. «Papá, vienen más hombres», gritó con voz temblorosa. «Los veo entre los árboles». Mateo se incorporó de golpe. Tomó la mano de Alma y la de su hija. «Rápido, al claro. Hay una ermita abandonada más adelante. Podemos refugiarnos allí». Corrieron una vez más, con el corazón en la garganta. La ermita apareció entre los árboles como un recuerdo olvidado, muros cubiertos de musgo, una cruz caída en el suelo, el eco de plegarias antiguas. Entraron y cerraron la puerta con una viga rota. Dentro, el aire era frío, pero el silencio ofrecía una extraña sensación de santuario. Mateo colocó a Sofía en un banco de piedra y encendió una pequeña vela que había encontrado entre los restos del altar. Alma se acercó, aún con el corazón acelerado. «No pueden seguirnos por mucho tiempo», dijo. «El bosque es demasiado denso». «Sí, pero no bajaremos la guardia», respondió él. Se miraron otra vez. El beso flotaba entre ellos, sin palabras, como un pacto silencioso. Sofía se quedó dormida poco después, agotada.
Mateo se sentó junto al fuego improvisado. Alma se acercó y se envolvió con una manta. Por un largo rato no hablaron. El silencio se volvió cómplice. Finalmente, ella dijo, con voz baja: no sé qué será de nosotros mañana. Pero esta noche, me siento en casa. Mateo asintió despacio. Entonces esta ermita será nuestra casa por ahora. Un lugar donde nadie pueda quitarnos lo poco que nos queda. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez, golpeando el techo de piedra con ritmo constante. Mientras el fuego lanzaba destellos anaranjados sobre los muros, Mateo pensó en las palabras de Alma, en la promesa que aún ardía en su pecho. Y entendió que, pese a todo, lo que había nacido entre ellos era más fuerte que el miedo, más persistente que el odio del pueblo. El amanecer se deslizó lentamente sobre el bosque, tiñendo las hojas con tonos dorados. La lluvia había cesado, y el aire fresco traía consigo el olor de la tierra mojada y la promesa de un día incierto. La ermita, con sus muros de piedra húmeda, parecía un refugio fuera del tiempo. En el interior, el fuego se había apagado hacía horas, pero el calor persistía, guardado entre las paredes como un suspiro. Mateo fue el primero en levantarse. Había dormido poco, inquieto, con la mente reviviendo el sonido de las voces que aún los buscaban. Se acercó a la ventana estrecha de la ermita y observó los árboles. Todo parecía tranquilo, pero conocía demasiado bien la calma que precede al peligro. A su lado, Alma dormía con la cabeza recostada sobre una manta. La luz del amanecer tocaba su rostro, resaltando la diferencia en sus ojos. Mateo se quedó mirándola un momento, sin poder evitar sentir esa mezcla de ternura y temor que lo acompañaba desde que la rescató. Había prometido protegerla, y ahora sabía que esa promesa iba mucho más allá de la compasión. Mateo, susurró ella, abriendo los ojos lentamente. ¿Estás despierto desde hace mucho? No podía dormir, respondió él sin apartar la mirada de la ventana. Escucho cosas. ¿Pasos? No. Solo el bosque respirando. Pero algo se avecina, puedo sentirlo. Alma se incorporó y fue hacia Sofía, que dormía aún, abrazando su muñeco. Le acarició el cabello con delicadeza, sonriendo con tristeza. Ella no debería conocer el miedo tan pronto, dijo Alma en voz baja. Los niños merecen crecer sin tener que huir. Mateo asintió. Por eso peleo. No por mí. Por ella. Durante unas horas trabajaron en silencio, reforzando la puerta con troncos y preparando comida con lo poco que les quedaba. A media mañana, Sofía despertó y el ambiente se alivió un poco. Cantó para distraerse mientras Alma le enseñaba a hacer pequeñas flores con hojas secas. Era un respiro frágil, pero real. Sin embargo, el destino no les concedió mucho tiempo. El sonido de los cascos de los caballos se oyó primero lejano, luego más claro, más cerca, hasta que el temblor del suelo lo confirmó. Mateo se asomó por la ventana y su corazón se detuvo por un segundo. Eran ellos. Roldán y su partida de hombres. Nos encontraron, dijo con voz tensa. Alma lo miró sin miedo esta vez. Había una luz nueva en su rostro, una resolución que no tenía días atrás. Entonces no huyamos más. Si nos atrapan, que sea juntos. Mateo la observó en silencio. Había algo en ella que lo conmovía profundamente. No era solo su valentía, sino la serenidad con la que aceptaba el peligro, como si el miedo se hubiera convertido en fuego dentro de ella. Los cascos se detuvieron a unos metros. Se escuchó el chirrido de las ramas y luego la voz de Roldán, tan arrogante como siempre. Sal, Mateo. Sabemos que estás ahí. Entrégala y no te pasará nada. Mateo respiró hondo y tomó su bastón. Quédate con Sofía, le pidió a Alma. No, respondió ella con firmeza. Esta vez salgo contigo. Abrió la puerta lentamente. El aire fresco de la mañana los golpeó en el rostro. Frente a ellos, Roldán y 6 hombres más formaban un semicírculo. Llevaban antorchas y armas improvisadas. Los ojos del alguacil brillaban con soberbia. ¡Qué escena tan conmovedora!, dijo con una sonrisa cínica. El viudo protegiendo a su nueva criatura. ¿Acaso crees que puedes desafiar al pueblo entero? No lo desafío, respondió Mateo, sosteniendo la mirada. Solo me niego a participar en su crueldad. Roldán bajó de su caballo. Su silueta era imponente, y su sombra se extendía hasta los pies de Mateo. Te lo advertí, dijo. Pude dejarte en paz, pero elegiste el camino de la desobediencia. ¿Vale tanto la pena morir por ella? Alma dio un paso al frente antes de que Mateo respondiera.
No le hables a él, háblame a mí, dijo con voz firme. Yo soy la razón de tu odio. No le temas a lo que no entiendes, Roldán. El hombre soltó una carcajada. No temo a nada, criatura. Eres tú la que trajo el miedo al pueblo. Mateo apretó el bastón. El miedo ya estaba allí, dijo con voz grave. Tú solo lo alimentaste. Roldán se acercó, irritado. Última oportunidad, viudo. Entrégala y podrás volver a tu miserable vida. Mateo se mantuvo inmóvil. Mi vida no es miserable. Lo miserable es vivir sin honor. Hubo un silencio tenso, roto de pronto por el relincho de un caballo. Roldán levantó el brazo y gritó una orden. 2 hombres avanzaron. Mateo levantó el bastón y lo golpeó con fuerza contra el primero. El segundo intentó rodearlo, pero Alma lo detuvo, lanzando una piedra que lo hizo caer de rodillas. El sonido del choque retumbó en el bosque. Sofía, desde dentro, gritó el nombre de su padre. Roldán aprovechó la distracción y atacó. El bastón de Mateo bloqueó su golpe, pero el impacto fue tan fuerte que lo lanzó hacia atrás. El arma de Roldán cayó a pocos metros, y ambos corrieron a alcanzarla al mismo tiempo. El suelo estaba cubierto de hojas resbaladizas. Los 2 hombres forcejearon, cayendo sobre el barro. Roldán logró sujetar a Mateo por el cuello, intentando asfixiarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Alma apareció detrás de él con una rama gruesa y le golpeó la espalda con toda su fuerza. El alguacil cayó de rodillas, jadeando. Mateo se incorporó y lo sujetó del cuello de su camisa. Su mirada ardía. Podría matarte ahora mismo, dijo entre dientes. Pero no lo haré. No por ti, sino por ella, miró hacia Alma. Porque ella me enseñó que la venganza solo perpetúa el odio. Roldán lo miró con furia, impotente. Esto no ha terminado, escupió. Tarde o temprano, el pueblo vendrá por ti. Entonces que vengan, respondió Mateo. Pero cuando lo hagan, verán que no hay monstruos aquí. Solo personas cansadas de su miedo. Lo soltó y lo dejó caer al suelo. El resto de los hombres, desconcertados por lo que acababan de presenciar, retrocedieron sin atreverse a atacar. Roldán, humillado, montó su caballo con dificultad y se alejó maldiciendo, jurando que volvería. El silencio volvió al bosque. Mateo respiró profundamente y volvió a la ermita. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Pensé que no volverías, papá. Siempre volveré, mi amor, dijo, apretándola contra su pecho. Siempre. Alma se acercó despacio. Tenía el rostro manchado de barro y las manos temblorosas, pero en sus ojos brillaba algo distinto, determinación. No huirán más, dijo. No hasta que aprendan a ver la verdad. Mateo la miró con una mezcla de cansancio y admiración. ¿Y cuál es esa verdad, Alma? Que el amor no es una amenaza. Que el miedo no puede gobernar para siempre. El sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, iluminando la entrada de la ermita. Por primera vez en días, el aire olía a esperanza. Mateo tomó las manos de Alma, aún manchadas, y las besó. No sé qué pasará mañana, dijo con voz baja. Pero hoy, sé que no estoy solo. Ella sonrió, con los ojos brillando entre lágrimas. Y yo sé que ya no soy una sombra. Afuera, el bosque parecía escuchar. Los árboles, el río y el viento guardaron silencio, como si fueran testigos de un pacto invisible. Porque aquel día, sin pronunciar juramentos, Mateo eligió algo más que protegerla. Eligió amarla. Y al hacerlo, eligió desafiar al miedo con la única arma que nunca pudieron arrebatarle, su corazón. El sol se alzaba alto sobre el bosque cuando Alma, Mateo y Sofía abandonaron la vieja ermita. La tierra seguía húmeda por la lluvia de la noche anterior, y cada paso dejaba una huella clara en el barro. Pero ya no caminaban con miedo. Por primera vez, sus pasos no eran de huida, sino de avance. Detrás quedaban los ecos de la persecución, las voces del odio, las sombras del pasado. Delante, el horizonte brillaba con la promesa de una vida nueva. El aire era fresco y limpio. A lo lejos se escuchaba el canto de las cigarras y el rumor constante del río. Sofía corría entre los árboles con su muñeco en la mano, riendo. Esa risa, tan pura y contagiosa, era el sonido que Mateo había añorado durante días de silencio y tensión. Cada carcajada de su hija era una confirmación de que el peligro había pasado, aunque no del todo. Pero en su interior, algo le decía que el miedo ya no tendría el mismo poder sobre ellos. Caminaron hasta el mediodía. Encontraron un claro donde los rayos del sol caían directos, calentando el suelo.
Allí se detuvieron para descansar. Mateo extendió una manta y colocó pan y agua sobre ella. Alma lo observó en silencio. Su cuerpo estaba cansado, pero su mirada irradiaba una serenidad desconocida. Nunca creí que sobreviviríamos a todo esto, dijo ella al fin, dejando escapar una pequeña sonrisa. Yo tampoco, respondió Mateo, mirando el cielo. Pero quizás sobrevivir no sea lo que importa, sino cómo elegimos vivir después. Alma asintió y se recostó sobre la manta, dejando que la luz del sol acariciara su rostro. Sofía, tendida entre ambos, jugaba con las flores que recogía del suelo. Mateo la miraba con ternura y pensó en Lucía, en lo que ella habría sentido si hubiera visto esta escena, su hija riendo, él encontrando de nuevo un motivo para creer en la bondad. Mateo, dijo Alma, rompiendo el silencio. ¿Qué harás ahora? Él tardó unos segundos en responder. No lo sé. Tal vez vuelva al pueblo, algún día. No a vivir, sino a mostrarles que no pudieron quebrarme. Si vuelves, iré contigo, dijo ella con calma. Mateo la miró sorprendido. ¿Después de todo lo que te hicieron? Justamente por eso. No quiero esconderme más. No quiero que Sofía crezca pensando que la diferencia debe ocultarse. Sus palabras resonaron con fuerza. Mateo entendió entonces que el valor de Alma no era solo el de sobrevivir, sino el de enseñar al mundo a ver sin miedo. Pasaron algunos días en el bosque, viviendo con sencillez. Cazaban pequeños animales, recolectaban frutas y dormían bajo las estrellas. Cada noche, alrededor del fuego, Mateo contaba historias, y Alma, con una voz suave, cantaba una melodía que había recuperado de sus sueños. Era la canción de su madre, aquella que creía olvidada. Sofía la aprendió rápido y la tarareaba cada mañana. Una tarde, mientras caminaban junto al río, divisaron una figura a lo lejos. Era un hombre anciano, encorvado, con una bolsa al hombro. Cuando los vio, levantó la mano en señal de paz. Mateo lo reconoció de inmediato. Era Tomás, el herrero del pueblo, uno de los pocos que alguna vez había mostrado compasión. Por fin los encuentro, dijo el anciano, jadeando. Vengo en nombre del nuevo consejo del pueblo. Roldán ha sido destituido. Los suyos se volvieron contra él cuando descubrieron sus mentiras. Nadie cree ya en sus historias de monstruos ni maldiciones. Alma y Mateo se miraron con incredulidad. ¿Qué dices? Preguntó Mateo. Que pueden volver, respondió Tomás con voz amable. El pueblo necesita reconstruirse. Y quizá ustedes puedan enseñarles cómo hacerlo. El silencio que siguió fue largo. Alma miró hacia el horizonte, donde las montañas se teñían de naranja por el atardecer. Nunca pensé escuchar eso, susurró. Que alguien me pidiera regresar no por miedo, sino por esperanza. Mateo colocó una mano sobre el hombro del herrero. Gracias, Tomás. Pero antes de volver, debemos asegurarnos de que la gente comprenda que no regresamos para rendirnos, sino para vivir en paz. El anciano asintió con una sonrisa cansada. Eso ya lo saben. La mitad del pueblo os considera un ejemplo. Lo que hiciste por ella, Mateo, cambió corazones. Esa noche, acamparon cerca del río, más cerca del pueblo de lo que habían estado en semanas. Mateo no durmió. Observaba el fuego y pensaba en todo lo que había perdido y ganado. A su lado, Alma dormía tranquila, su rostro iluminado por las llamas. Había algo profundamente humano y eterno en esa escena, la lucha, el amor, la supervivencia y la paz que llega después de la tormenta. Al amanecer, emprendieron el regreso. El sendero que bajaba hacia el pueblo estaba cubierto de flores silvestres. A medida que se acercaban, las casas comenzaron a aparecer entre los árboles. La gente salió al verlos llegar. No hubo gritos ni piedras esta vez. Solo silencio, respeto, y luego, lentamente, aplausos. Una mujer se adelantó con un cesto de pan y se lo ofreció a Alma. Lo siento, dijo con lágrimas en los ojos. Por haber creído en las mentiras. Por no verte como una de nosotras. Alma tomó el pan y lo partió en dos, ofreciéndole una mitad. El perdón no se pide, se demuestra, dijo suavemente. Y tú ya lo estás haciendo. Mateo la observó con orgullo. En ese instante comprendió que su historia no era solo de huida, sino de redención. Habían cambiado no solo su destino, sino también el del lugar que los había condenado. El consejo del pueblo los invitó a quedarse. Mateo reconstruyó su taller, Alma enseñó a los niños a cuidar las plantas medicinales del bosque y Sofía creció rodeada de risas. Los inviernos fueron más cálidos, los días más largos, y el miedo, aquel enemigo invisible,
se fue desvaneciendo hasta convertirse en un recuerdo. Años después, bajo el mismo cielo que había sido testigo de su huida, Mateo y Alma caminaron juntos por el puente reconstruido. El agua corría mansa, reflejando los tonos dorados del atardecer. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Mateo. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Alma, tomando su mano. Aquí empezó todo. Y aquí termina, dijo él. Ella sonrió. No, Mateo. Aquí solo comienza de nuevo. El viento sopló, suave, moviendo sus cabellos y llevando consigo la risa lejana de Sofía, que jugaba en la orilla. Las hojas cayeron como bendiciones, y el río, testigo de todo, siguió fluyendo en paz. Porque después del miedo, vino el amor. Y después del amor, vino la vida. Y fue buena. Fue libre. Fue suya.